Este programa es una presentación de Administración Nacional de Puertos, Enjoy Punta del Este, Ulbrica Pinturas, UTE, transformando con energía nuestro país. Explorar los temas más candentes y significativos que impactan a nuestra sociedad es mi objetivo principal, proporcionándote los hechos y análisis necesarios para que estés al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Voy a acercarte la visión de mis invitados para ofrecerte la posibilidad de que crees tu propia opinión. Soy Laura Do Carmo y te invito a acompañarme a conocer a los personajes más destacados de nuestra región. Y hoy para nosotros es un gusto recibir a un candidato a diputado por el departamento de Maldonado. A mí me sorprendió, de alguna manera me sorprendió, porque primero había competido en la interna del Partido Colorado como candidato o precandidato a la presidencia de la República. Y yo no me imaginé, ahora le vamos a preguntar, vinimos medio machados hasta de ropa, pero no fue de adrede, fue casualidad. Le vamos a preguntar justamente cómo surgió todo esto y porque además, cuando yo les diga de quién se trata, también vamos a enganchar con otra figura que en la interna no estaba en los papeles y después apareció. Es un gusto y para todos los que vivimos a Maldonado, además no es un desconocido en absoluto, recibir en este ciclo al ingeniero Gabriel Gurméndez. Gracias por estar con nosotros, Gabriel. Y bueno, y además porque hacía mucho que no teníamos oportunidad de charlar mano a mano. Muchas gracias, Laura. Sí, un gusto de estar de nuevo por acá. Un gusto estar de nuevo por acá y te habrá sorprendido para bien. Te habrá sorprendido para bien. A ver, a mí me parece bárbaro las opciones. Cuantas más opciones tenga la gente, me parece que yo creo que es una cosa que está en esa sorpresa está parte del mensaje y de la estrategia de lo que pretendemos hacer. Ahora, en la interna, más allá de que vos obviamente competías para ganar la interna del Partido Colorado, pero después de ya con el diario del lunes y los resultados y la fórmula a la que llegaron de consenso, ¿vos ya tenías la idea o fue surgiendo después de la candidatura a diputado por el departamento de Maldonado? Yo venía trabajando para ser precandidato a la presidencia. Terminado el resultado, creo que dimos pasos muy buenos y muy rápidos. En 24 horas nos pusimos de acuerdo en armar una fórmula nacional y a las pocas semanas, poniendo a disposición todos los técnicos, yo realmente tenía un equipazo y por suerte lo sigo teniendo, que espero ponerlo al servicio de Maldonado, armamos un programa único del Partido Colorado. Es decir, dos señales muy potentes de afirmación del Partido Colorado, de que teníamos la capacidad de unirnos. Nos unía más de lo que nos separaba, porque después de las internas siempre hay competencia, hay que saber volver a unirse. Sí, porque vamos a contarle a la gente que ese compromiso país o compromiso con el país, que contrato es el programa, sí, el contrato. Lo armamos con la gente. Contrato, tenía un equipo base, pero de donde estaban, digamos, integrantes de distintos sectores, y ¿no? de hecho la presencia de las personas que me habían acompañado a mí fue muy importante en ese programa. Lito Alfi, Julio de Brum, Martina Aguirre Zavala, Jorge Barrera, Ney Castillo, Carmen Sanguinetti, era todo gente de peso que trabajó para eso. Entonces, después de la interna, el propósito de la acción política es la propuesta y poder materializarlas, poder llevarlas a realidad, la ejecución de las ideas. Eso es por eso que uno trabaja. El propósito final es poder hacer cosas de alguna manera que repercutan favorablemente en la vida de la gente. Si para mí la política se concibe en función del hacer y de lograr los mejores resultados. Entonces, después de la elección interna, con la fórmula consagrada y el programa único consagrado, yo di el paso de ir a hablar con Pedro Bordaberry, porque con Pedro tenemos una sintonía muy clara. Aquella foto famosa que en algún momento se hizo una foto, sorprendió. Pero no entiendo por qué sorprendió, porque... Pero digo, ¿ahí ya lo estaban conversando el tema? Lo que pasa es que nosotros nos unen las ideas y las propuestas de larga data. Nos conocemos desde hace muchos años,
compartimos el gobierno de Jorge Valle en la crisis, nos tocó situaciones de asumir responsabilidades muy difíciles, él como subsecretario de Turismo, yo como presidente de Antel en aquel tiempo. Sí, después a él le tocaron otras carteras también al mismo tiempo. Yo ministro de Transporte, es decir, nos tocó además en la acción de trabajo. Entonces teníamos y tenemos una visión común de las cosas. Entonces, la elección de octubre es una elección clave porque tú elegís el rumbo del país. Si querés darle un mandato a la coalición republicana para que siga y acelere cambios, o si vas por la opción del Frente Amplio, que para nosotros es un retroceso, pero es una decisión muy dramática. Esa decisión también tiene algo muy importante en la elección, que es elegir a las personas que te van a representar y que le van a dar sostén al gobierno y al Parlamento. Entonces Pedro, con quien tenemos esa relación, está considerado por muchos haber sido el mejor senador durante un tiempo, trabajador, estudioso, dedicado. Es decir, para la gente, hasta Topolansky lo dijo. La elección, que es una elección donde se eligen parlamentarios, porque seguramente de las cosas más importantes de la elección de octubre es que uno tiene que elegir a quien lo va a representar, a las personas que van a dar sostén al gobierno. Entonces, la verdad, fuimos a conversar con él, encontramos una buena disposición a encabezar un movimiento. Logramos sumar a quienes habían competido en la interna, a Viera de Ballistas, que se sumó, a la gente de Ciudadanos, que había ido con Rodrigo Silva, que se sumó. Entonces, con Pedro y con estos tres grupos consolidamos un sector, la lista 10, Vamos Uruguay, que además tiene una gran recordación, para darle sostén a esta candidatura joven, renovadora que tiene Andrés Ojeda y complementarlo con personas de experiencia, de gestión, de trayectorias conocidas. Y entonces realmente estamos siendo parte de este impulso de crecimiento que el Partido Colorado está teniendo. Y entonces ahí viene lo de Maldonado. Cuando nosotros hacemos esto a nivel nacional, que es, yo creo que es el sector realmente de más peso dentro del Partido Colorado, nosotros también, cuando analizamos la realidad de los distintos departamentos... Ustedes dicen que vamos... La 10, digamos, es el sector de más peso del Partido Colorado. Yo veo, estamos juntando, en función del resultado de la interna, son 3 sectores que tuvieron claro, sí, juntos si sumamos linealmente sí. Y los además votos. se sumó a Pedro. Pero digo, no es una interna dentro de la interna. Es una... ¿Quién va a sacar más votos y quién va a tener más parlamentarios? Si la 25 o si la 10. Bueno, en realidad dentro de los partidos siempre existen una cantidad de matices, eso siempre se ve, porque hay distintas listas y distintos candidatos. Por lo tanto, todos trabajamos por el mismo partido, por la misma candidatura, y obviamente hay expresiones departamentales distintas, porque hay perfiles distintos, personas distintas, trayectorias distintas, experiencias distintas. Pero claro, nosotros tenemos un tema, y es que uno tiene que tratar de lograr la mayor cantidad de representantes parlamentarios. La mayoría parlamentaria es bien importante. Entonces hay que tratar de lograr la mayor cantidad de senadores y diputados y que sean los mejores y los más experientes. Entonces, Maldonado entró dentro de esa visión. Maldonado es el tercer departamento más importante del Uruguay en población. Es el único que está creciendo demográficamente. Es el que tiene mayor desarrollo humano, medido en casi todas las variables. Sí, es el que tiene menor tasa de desempleo, exacto, es el que tiene mayor tasa de empleo. Exacto. Y entonces el Partido Colorado, que venía de una serie de alguna manera, de traspiés y que realmente había tenido dificultades electorales, pasado reciente y relativamente lejano. Es una forma muy elegante de decirlo, nosotros, ¿no? Si te referís a Maldonado. Sentimos todos en la lista 10 que el Partido Colorado en Maldonado tenía que tener una mirada de proyección futura acorde al Parlamento. Entonces, a mí es un desafío que me gusta mucho. La gente me dice, fuiste precandidato a presidente y ahora sos candidato al Senado con Pedro, pero candidato a diputado por Maldonado. Sí, con muchas ganas y con mucho entusiasmo. Porque Maldonado es un departamento bien importante. El Partido Colorado debe tener una banca en Maldonado y debe tener una banca jerarquizada con una representatividad política que le aporte y le contribuya a la representación de Maldonado en el Parlamento y a la acción del Partido Colorado. Es una proyección de cambio de pisada que a mí me parece muy importante y lo asumo primero como líder político de un sector nacional y después también como vecino. Yo el otro día festejé con mi mujer el 5 de agosto de 1994, que fue cuando nos vinimos, como tanta gente,
que viene a encontrar una oportunidad de trabajo en Maldonado. A mí me tocó venir hace 30 años a un proyecto divino y formidable que fue el del desarrollo y construcción y puesta en marcha del Aeropuerto Internacional de Punta del Este. Fue lo que me trajo aquí. Entonces uno siente que... A ver, tus hijos se educaron en un colegio de acá. Yo trabajé, acá viví, acá los mejores momentos familiares se dieron con el crecimiento de mi familia y de mis hijos aquí. Sé que tu señora tiene un emprendimiento. Es emprendedora. Pero además, creo, yo no sé si en varios rubros, pero sé que en algún momento tuvo un emprendimiento que tenía que ver con algo gastronómico. Gastronómico, sí, a ella le gusta eso, le encanta. Que no había, pero mujer que no se pasara el dato, tenés que probar tal y tal cosa, que las hace... Es tu tocaya, Laura. Laura, exacto, que las hace Laura, y uno preguntaba, ¿qué Laura? Laura, la señora de Gabriel, y después que probabas decías, no, yo no puedo seguir comiendo esto porque si no la voy a tener que matar a Laura. O sea, me refiero, ustedes tienen una vida de mucho arraigo. La próxima vez te traigo. No, por favor. Y bueno, es que es el lugar donde uno eligió para estar. Y la gente a veces dice, pero Gurméndez vive en Maldonado, porque te ven en la actividad que yo tuve, en otras actividades. Lo que pasa es que vos después hubo un momento en que entre Antel y que aparte trabajaste fuera del país también y demás, pero como acá, que te perdimos. Acá es nuestro lugar, acá es donde vivimos desde siempre. A mi mujer no la mueve nadie, no va a Montevideo ni a palos. Pero bueno, esto viene a cuento. Grupos de amigas, esto viene a cuento que uno también tiene como una vocación más allá de lo político, de que realmente Maldonado tenga una representación a la que yo aspiro para ponerla en alto, de devolverle al departamento que te dio estas cosas con tu contribución. Y realmente yo siento que puedo contribuir mucho al departamento de Maldonado como su diputado. De alguna manera, tú lo señalabas, uno viene con un bagaje de una historia, de una trayectoria en el sector público, en el gobierno. Fui presidente de Antel 2 veces, estuve el director de Antel 3 veces, dirigí en algún momento la AFE, la OCE, la ANCAP, fui ministro de Transporte, tuve mi actividad política que es muy importante, pero la diferencia, me parece a mí, que es importante para este departamento, es el haber conocido lo que yo llamo el país real. Es decir, mi actividad profesional, personal, privada, se desarrolló en la actividad de los aeropuertos, de la conectividad aérea, dirigí hoteles en Montevideo, el Hotel Carrasco, dirigí hipódromos, dirigí la empresa de casinos más importante del Uruguay, manejé temas vinculados a la actividad de las tiendas duty free y el tema del desarrollo inmobiliario. Y estas actividades son las que mueven en gran medida las oportunidades de crecimiento y de trabajo para la gente en Maldonado. Entonces, esta cuestión de conocer los dos mundos y de poder introducir en la vida pública, política y de gobierno, en el Parlamento, las cosas que realmente mueven la economía. Aquello que nosotros decimos, lo que realmente importa en territorio, lo que realmente sabés que le puede modificar la vida a la gente. Claro, porque a veces el político lo ve todo desde el lado del funcionamiento público, estatal, pero hay un país de gente que arriesga, que innova, que invierte, que trabaja, que planta, que siembra, que uno tiene que conocer cuando habla de las cosas que hacen que la cosa se mueva, de haber estado ahí. Yo digo, hay un país que suda la camiseta, yo pertenezco a ese mundo y lo quiero representar también en la política. Cuando me vengan a hablar de las oportunidades que hay en Maldonado para hacer proyectos y crecimiento, saber que uno está hablando con alguien que entiende el lenguaje que hace que las cosas pasen. Porque lo que decía hace un rato, en la vida política me encanta la propuesta, las ideas y los programas, que es lo que uno trabaja, pero para mí es más importante tener la capacidad de ejecución y de materializarlo, transformarlo en realidad. Sí, y también un poco aquello que bueno, lo hemos hablado con otros entrevistados de otros partidos, también del Partido Colorado, de que las propuestas pueden ser muy buenas y pueden ser llevadas a la práctica y bueno, a veces es una cosa de prueba y error porque no siempre sale todo como uno... Pero no siempre la propuesta, aún siendo buena, va en coincidencia o en consonancia con lo que la gente pide y con lo que la gente pide en los diferentes territorios, incluso dentro de lo que es el mismo departamento de Maldonado.
vos que lo estás recorriendo, me imagino que capaz que no son los mismos los planteos que te hacen los vecinos de zona oeste, a los vecinos que te hacen en Aiguá, a los que te hacen al este del Arroyo Maldonado, que se ha poblado de una forma impresionante de gente que vive todo el año, más allá de los extranjeros que también se han sumado, que también nos eligen, y que ellos también vienen con su visión y aportan de repente ideas que están muy buenas porque vienen de sus países y que hacen que las comunidades... Entonces, yo a veces cuando miro el tema de los programas de gobierno que presentan los partidos, también trato de mirar un poco si van de acuerdo con lo que la gente en realidad manifiesta como necesidades, o estamos siempre en esa especie de pecera, círculo rojo, de políticos, periodistas. A mí me parece bien importante eso, ¿verdad? Que uno cuando esté ahí esté hablando realmente de las cosas que importan. Es decir, el que esté sentado en la Cámara de Diputados representando a Maldonado, creo que hay que imaginárselo. Bueno, la persona que sepa de qué habla. Vos estás en este momento, en vez de estar frente a mí, estás sentado en la banca, asumís la banca como diputado. ¿Cuáles son las primeras cosas o los primeros lineamientos de, no sé si tenés proyectos ya pensados? Lo más importante de todo, Laura, aquí es mi experiencia también en la actividad que siempre desarrollé en mi vida, pública y privada, es equipos, es formar parte de algo más grande y tener gente para trabajarlo. Las propuestas y los proyectos son comunes y por suerte tenemos, si algo ha caracterizado nuestra campaña de la lista 10 ahora con Vamos Uruguay, incluso con el Pedro mismo, es esta capacidad de ir generando propuestas más allá del programa único, de avanzar todavía con más ideas. Así que sí, tenemos una cantidad de propuestas de distintos temas, tenemos en turismo, tenemos en agro, tenemos en seguridad. Si tú me dijeras lo primero... Claro, te pregunto lo primero pensando en justamente lo que les dice la gente. Mira, yo te diría que el tema seguridad es un tema que es la primera prioridad de la gente, manifestada en la conversación mano a mano en una feria, caminando por la calle y en las encuestas. Y entonces ahí es donde nosotros venimos señalando que el narcotráfico es el enemigo público número 1 en la sociedad uruguaya. Es el origen de la violencia y de la muerte que vive hoy el Uruguay. Entonces, nosotros consideramos que ese es el tema más urgente. Por eso hemos planteado una nueva ley de urgente consideración que trata de lograr el mayor consenso posible político, porque, a ver, las balas que zumban en algunos barrios del Uruguay, cuando matan, no distinguen entre frente amplistas, blancos, independientes o colorados. Creo que después de la elección, donde nosotros ahora planteamos nuestras propuestas y nuestras diferencias, tenemos que salir a buscar urgente el mayor consenso posible para un país que está combatiendo a un enemigo común de toda la sociedad, que es de todos los elementos para resolver este tema, tanto por el lado de la represión del crimen organizado y del delito, como del punto de vista de la prevención, como del punto de vista de la rehabilitación de los presos. Creo que ahí tenemos que encontrar los consensos mayores posibles para ganar este combate, que pasa por la presencia policial en cercanía, que pasa por invertir en tecnología e inteligencia para el combate al narco, que pasa por el blindaje de fronteras, que pasa por el control del puerto de Montevideo y el equipamiento de aviones con radar en el norte del país, y que pasa por algo muy importante, que es que estos criminales, cuando matan y cuando envenenan a nuestros muchachos jóvenes y a nuestras muchachas, lo hacen por plata, lo hacen para esa vida de lujos, de mansiones, de autos de alta gama, que a veces vemos. Hay que pegarles en un lugar que es donde bien les duele, que es en el bolsillo. Bueno, entonces, ese fortalecimiento de la ruta del dinero. El follow the money, ¿no? Famoso. Sí, seguir la ruta del dinero, porque, a ver, cuando tú analizas las estadísticas de las formalizaciones o procesamientos, como lo entiende la gente, por el tema vinculado a los negocios del narco, hay mucha gente procesada por las transacciones y la venta de droga, que está muy bien, porque hay que combatir. Tráfico, venta. Y está muy bien, hay que combatir la boca, arriba y abajo, pero no hay un reflejo numérico de la misma naturaleza de lo que es la búsqueda del dinero. Exacto. Es más, es casi nula
la actividad. Entonces, eso te demuestra de que está desbalanceado y tenemos que ir a buscar la ruta del dinero. Entonces, en una ley de urgente consideración, la primera cosa que vamos a procurar nosotros como legisladores, porque este es un problema de Maldonado y de todo el país, es aprobar estas medidas que puedan tener el mayor consenso político posible. Y la otra cosa también son medidas vinculadas a la corrupción y a la transparencia de la gestión de dineros. Y esto lo digo pensando en el futuro, básicamente. No es una crítica a una situación actual, ni mucho menos. Este es un país reconocido internacionalmente precisamente los por su rankings transparencia. de transparencia y de corrupción, por su transparencia. lo menos de América Latina, Uruguay muy alto, está muy alto. Pero nosotros tenemos que mirar lo que ha pasado en otros países. Y la batalla contra el narcotráfico y la mafia no es solamente en la actividad de la represión del delito, también es en proteger nuestra institucionalidad democrática. Porque si nos llegan a permear nuestras fuerzas políticas, judiciales o policiales, es decir, si penetra el narco en el Estado uruguayo, nuestros valores y nuestra institucionalidad democrática se podrían debilitar mucho. Y ahí nos habrán ganado la batalla que ganaron en otros países, esos temas que uno ve en las películas. Entonces, ¿y cómo se hace o qué herramienta hay que generar para evitar que el narco se infiltre? Hay que avanzar en la financiación de los partidos políticos, hay que decretar la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra la administración pública. Hay normas también de corrupción privada, pues la corrupción existe en todos lados, también hay que combatirla. Mayores medidas de transparencia en la gestión de los dineros públicos y también, como decíamos hace un rato, todo este bagaje de medidas en contra del lavado de activos. Yo creo que esos son temas clave, porque yo lo viví en otros países, ¿verdad? Es decir, lo vimos en México, lo vimos en El Salvador, lo vimos en Ecuador. Ahora, nosotros hablamos de esto... Bueno, y en la Argentina, ¿no? Bueno, en la Argentina. Sí. Un tema bien importante también es la colaboración entre países. Nosotros fuimos a visitar a Patricia Bullrich con Jorge Barrera, que es mi asesor de materia de seguridad, lo es de Pedro y también de Ojeda. De hecho, figura en nuestra lista 10 en Maldonado, Jorge, porque queríamos darle importancia a la seguridad. En nuestra lista, ya con culpa nos dijo que no puede votar porque no hizo el traslado. Pero que él esté ahí es una señal muy poderosa para Maldonado de que nosotros la seguridad la tenemos como una prioridad. Incluso de un equipo de 3 oficiales retirados de la policía de la máxima graduación que también están en la lista, como una señal más. Y entonces, esto para mí es una primera prioridad. Y después, naturalmente, la otra cosa que la gente exige, y particularmente en Maldonado, es que este es un país donde se busca oportunidades de trabajo y de trabajo de calidad. Es decir, el crecimiento económico es el gran desafío de la sociedad uruguaya. El Uruguay es un país que está caro para vivir, caro para trabajar y caro para producir. Y si eso pasa en el Uruguay, en Maldonado es todavía más caro para vivir y más caro para producir. Entonces, mi agenda, también como legislador, es una agenda que procura resolver ese tema central de la competitividad del Uruguay, porque este lugar turísticamente no puede estar dependiendo de los vaivenes del tipo de cambio argentino o brasilero, sino que tenemos que lograr ser un país más abaratado para poder ser atractivo para los turistas y también mucho más competitivo para la exportación de nuestros servicios y de nuestros productos. Ahora, quiero ir un paso atrás al tema que estabas tratando sobre el tema del lavado de activos, todo lo que tenía que ver con generar nuevas leyes, esa LUC que ustedes van a presentar, ¿no? que engloba todas estas cosas. Está bien, tú salís electo diputado, legislan, hay cosas que ya están, herramientas que ya existen. Sí, a veces falta la gestión. El también. Poder Judicial es independiente, entonces sí, ¿qué pasa? Después, hoy no hay nada que impida a los fiscales hacer el seguimiento del dinero. Acá en Maldonado a veces faltan recursos, par de casos. A veces faltan recursos, a veces falta mejorar algunos instrumentos judiciales y a veces falta la voluntad política también. Como procurar definir de una buena vez la cuestión de hacer funcionar a la Fiscalía.
Bueno, porque por eso mismo te iba a decir, porque ustedes legislan un montón de cosas que ya hay, incluso herramientas, pero que después nosotros que además, desde que el nuevo CPP permite ingresar a las audiencias, a prácticamente todas, salvo algunas con reserva, pero digo, a muchos casos que tienen que ver con narcotráfico, vos ves, por ejemplo, que nunca se va para el lado de la ruta del dinero. Pero eso Hubo solamente un par de casos que yo recuerdo en los últimos años, donde a una persona que connotadamente se sabía que manejaba grandes cantidades de droga en San Carlos, en determinado momento lo paran, no le encuentran la droga, pero le encuentran algo en la camioneta, no me acuerdo si era un arma que ameritaba ser intervenido, y el fiscal le empezó a preguntar, ¿y usted de qué vive? Porque lo habían encontrado en una super camioneta, con una super, no me acuerdo si era moto de agua, un yate, cuando hicieron el allanamiento. Dígame, ¿y usted en qué trabaja? No, yo tengo una empresa de estas de peloteros inflables de cumpleaños. Y aparte tengo, no sé, un kiosco en la esquina que vende chicles. Y dígame, ¿cómo financia el yate, la camioneta? Ahora, eso hoy se puede hacer. Sí, se puede, a veces faltan recursos, a veces faltan instrumentos legales. Nosotros algunos cambios proponemos también en los códigos, como por ejemplo permitir una mayor participación de las víctimas en los procesos penales para proteger mejor Más los que la que derechos de las tienen víctimas. hoy Sí. ya con el CPP, Sí, ¿qué le agregarían, por ejemplo? Sí, la posibilidad de poder participar más activamente con sus abogados en el proceso penal. Ahí hay unas propuestas que el propio Jorge Barrera las ha presentado y creo que pueden ayudar más a incentivar el celo, digamos, de la investigación y la protección de los derechos de las víctimas, entre otras propuestas. También hay el tema de recursos que hay que defender. Hay que volver a analizar el tema de la cantidad de años de las penas, que es algo que se vuelve a reiterar, porque uno a veces ve... Creo que no va solamente por ese camino. No digo que vaya solo, pero digo, hay temas de pregunto si rehabilitación. hay que volver hay temas, por ejemplo, hay un tema central que es la rehabilitación de los presos. Nosotros hemos planteado la propuesta de sacar las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior y llevarlos a un organismo nuevo, desconcentrado, un nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación, que tengan la vocación y la especialización de la rehabilitación. A ver, 7 de cada 10 presos, cuando salen, vuelven a delinquir. Y normalmente... Pero yo te lo preguntaba, perdona, en este sentido. Nosotros miramos y seguimos las crónicas policiales y vos ves que de repente a una persona que le intervinieron por un hurto, no necesariamente agravado, un hurto, o bueno, una rapiña agravada, digamos algo un poco más grave, y mirás de repente a alguien que lo agarraron con determinada cantidad, ya no de gramos, de kilos de droga, y a veces es menos la pena, o sea, que fija la condena del de la droga que el de la rapiña. Ahí no sé porque tendría, viste que los Digo, casos son por caso ejemplo, a caso y entonces, hay que ver... por eso me pregunto si hay que, de alguna manera, en algún momento, volver, sobre todo además cuando hay antecedentes reiterados de personas que continuamente entran y salen vinculadas al narcotráfico, que, a ver, cumplen X tiempo en la cárcel, salen, vuelven a hacer exactamente lo mismo, las vuelven a agarrar, por eso pregunto, y además en comparación con lo que son el resto de las otras penas. Sí, yo creo que ya se ha hecho ese esfuerzo por las penas. No es algo que nosotros tengamos ahora en nuestras primeras prioridades como propuestas. Pero hay mucho para hacer. En este tema, como se ve, tiene varias dimensiones el tema del delito y hay que atacarlo y abordarlo desde el punto de vista de toda su amplitud. Lo social, la prevención, la represión y la rehabilitación. Sí, porque además estamos hablando de un sistema, bueno, hace pocos días hubo justamente una interpelación al ministro del Interior, más allá del hecho puntual que había sucedido con los presos que fallecieron en la cárcel por el incendio, pero que se habló del sistema carcelario en general, están los informes del comisionado parlamentario. A ver, estamos hablando además de un tema de hacinamiento, estamos hablando de un tema de mala alimentación,
estamos hablando el otro día en la interpelación, alguien decía, alguien entró y siente el olor que hay adentro de una cárcel, el estado en el que están las cárceles, además. Sí, yo creo, a ver, es un tema que a veces a la opinión es pública... difícil rehabilitar a una persona cuando vos la tenés. Por eso hay que ir a un esquema distinto, porque el policía está preparado psicológicamente y profesionalmente para aprender al delincuente y meterlo para adentro. Es difícil que la misma persona, la misma organización que tiene esa vocación esté pensando en cómo hacer para alargarlo. Entonces, bueno, también está el agente penitenciario, que es por otro lado, sí, ¿no? pero hoy falta esa especialización y esa autonomía, y creo que ahí hay que invertir más. Y la gente debe entender que hasta para protegernos nosotros mismos, los que estamos del lado de afuera de las cárceles, hasta de una perspectiva casi, podríamos decir, hasta egoísta, es conveniente que la gente que salga de la cárcel no se transformen 7 de cada 10 en delincuentes más peligrosos. Ahí está la cámara, te están mirando directamente todos nuestros televidentes. Explicales en un minuto, y con esto cerramos, por qué de las opciones que presenta el Partido Colorado en Maldonado hay que elegir a Gabriel Gurméndez diputado. Yo creo que los colorados y los ciudadanos de Maldonado tienen en la votación, en la lista 10 de Vamos Uruguay, la posibilidad, la única posibilidad de votar al Partido Colorado para que gane la coalición republicana, que es el gran objetivo en esta elección, en votar a Andrés Ojeda como candidato a presidente de la República, a Pedro Bordaberry como el mejor senador, y en mi caso, lo que yo siento que soy la persona que mejor puedo aportar a la representación política del Partido Colorado en Maldonado, aportando mi experiencia en lo público, en lo privado, y la vocación de servicio que creo que la gente me ha conocido en mi trayectoria. Obviamente no te lo pregunté, pero ustedes están ensobrando la papeleta y impulsando la papeleta de los allanamientos nocturnos. Nosotros estamos entregando la lista 10 y adentro el papel amarillo, que es el plebiscito del allanamiento nocturno, que es un instrumento más en este combate por el tema de la inseguridad. Gabriel, gracias por compartir este rato con nosotros. Muchísimas gracias, Laura. Mucha suerte. Mucha suerte para vos también, porque se les vienen los días... Faltan, creo que 14 días hoy. Nada, sí, falta o nada. Menos, en realidad, sí, estamos en los descuentos, en cuando ustedes ya queman todos los cartuchos. Pero es un buen momento, realmente nosotros estamos sintiendo eso, estamos sintiendo la adhesión. ¿Te gusta la campaña que está haciendo Andrés? A ver, yo creo que es una campaña distinta, es una campaña moderna, es una campaña que apela a públicos de distinto interés en la política y por distintas razones y por temas que le importan a la gente. ¿Pero te gusta? Y bueno, yo hice una campaña distinta en la elección interna, pregunto. Pero él ganó. Y creo desde que vos dijiste que ibas a ser diputado por Maldonado, candidato, voy mirando los edificios, ¿no? Sobre todo los de Punta del Este. Para Maldonado no hay muchos, porque estoy esperando ver aquello que se vio en la interna de un edificio donde salía... La inteligencia artificial. Claro, el edificio de donde salía Gabriel Gurméndez. Es un tema que no hablamos, pero este mundo de hoy está sufriendo cambios revolucionarios en materia de innovación y de tecnología. Y una de las cosas que yo siento, y no lo comentamos en el programa, pero está bueno, que proveniendo de ese mundo de la modernidad, de la tecnología, de las telecomunicaciones, también es una visión muy necesaria en el cambio político, porque el Uruguay tiene una oportunidad gigantesca de subirse a esta ola de cambios que viene con la inteligencia artificial. Y es un tema que no es para asustarse, sino que es al revés. Nos tendríamos que asustar los uruguayos si no aprovechamos esto que se viene, porque es ineludible. El mundo va para ahí. Y a mí realmente me angustia mucho cuando veo los temas que se discuten en las campañas políticas y en la discusión política, incluso periodística, que no se hable de estos temas que están cambiando la forma en que los humanos en todo el planeta trabajamos, nos educamos, protegemos la salud. O sea, se está operando el cambio más importante de la historia de la humanidad. Va a afectar todas nuestras vidas, y cuando el Uruguay se animó a sumarse a las olas de cambios tecnológicos, por ejemplo, cuando vino la Internet y dimos pasos positivos hacia adelante, generamos grandes oportunidades de trabajo. Y yo siento que el Uruguay
Es aquella frase tan famosa que dice: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Yo cuando veo que en el Uruguay discutimos cosas que no son relevantes para el mundo, que no son las cosas que discute el mundo hoy, me viene una gran ansiedad y una gran angustia, porque uno mira los diarios del mundo, ve hoy que tenemos la conexión total, los temas que se discuten en Europa, en Estados Unidos, en Asia, y los temas tienen que ver con esto, con los cambios que la tecnología trae. Fíjate tú que nosotros estamos discutiendo en el Uruguay la transformación educativa, ¿sí? Hace un año y pico prendías los noticieros y la discusión que veíamos sobre el tema de educación era un muchacho del gremio estudiantil discutiendo sobre el tema de si se construía o no se construía una rampa en el IABA. Y en el mundo habían ocurrido dos hechos revolucionarios. Primero, la pandemia. La pandemia había cambiado totalmente la manera en que se empezó a concebir el paradigma de la educación en el mundo. Y después, en noviembre del año 2022, irrumpió en el mundo el tema de la inteligencia artificial y cambió nuevamente todas las concepciones respecto a cómo tenemos que educar mejor a nuestros jóvenes. Y el Uruguay sigue discutiendo cosas del pasado. Bueno, está aquella famosa frase que cita mi compañero Marcelo Gallardo, que es que la gente dice, bueno, el día que se sepa que viene el fin del mundo hay que irse a Uruguay, porque seguro que en Uruguay el fin del mundo va a llegar 50 o 100 años después que en el resto del mundo. Yo siento la obligación de introducir en la actividad del Estado y en la actividad pública, en la actividad política, estos temas que son los que nos van a salvar también a los uruguayos y especialmente a los muchachos jóvenes. Y esto de los muchachos jóvenes me parece muy importante, porque el mundo se ha achicado. Y yo soy padre de 3 hijos. 2 de ellos hoy no viven en el Uruguay. Eligieron ir a buscar su felicidad o su desarrollo personal y familiar en otro país. Y creo que no hay nada más importante para un político que trabajar para que las familias uruguayas no tengan ese dilema. Que los hijos y los nietos de los uruguayos de alguna manera encuentren las posibilidades de su destino en este país. Y la única manera de hacerlo es realmente poniéndonos a tiro y seguir el camino de las cosas que están pasando en el mundo. Entonces, estos temas para mí son claves, me encantaría, como diputado por Maldonado, poder hablar de estos temas de la modernidad y de las oportunidades que este mundo nos está dando, para que esos hijos nuestros no se vayan a otros países, se queden acá, porque estas cosas se pueden hacer en el Uruguay. Gracias, Gabriel, por acompañarnos. Muchas gracias. Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo, cada gota, cada respiro. Risa. Sabores y miradas. Cada silencio y cada nota hacen de cada momento un momento único y de un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas en un único lugar. Cuando renovás tu casa, te renovás vos. Con Ulbrica, renová lo que quieras, cuando quieras. Protege tus maderas con los mejores protectores y la más alta calidad en esmaltes. Pinta tus pisos. Colorea tus paredes interiores y exteriores. Renová. Renovate. Ulbrica. Más de 50 años innovando juntos. Ahora también en Piedrabuena, Sierra y Roosevelt.
Para vos que te encanta el orden y tener todo bien planificado, en UTE lanzamos Cuota Fija, una nueva modalidad de pago que se ajusta a vos, para que disfrutes la energía eléctrica todo el año sin oscilaciones en tu factura. Conocé tu propia cuota fija y empezá a pagar lo mismo todos los meses de acuerdo a tu promedio anual. Entrá en el simulador en ute.com.uy, calcula tu cuota fija e infórmate más sobre las condiciones. UTE, transformando con energía nuestro país. Este programa fue una presentación de Administración Nacional de Puertos, Ulbrica Pinturas, Enjoy Punta del Este, UTE, transformando con energía nuestro país.